Hola. Bienvenidos a mi canal News Around. He venido a vosotros con noticias sobre Handy Keram. Pero antes de comenzar con mi vídeo, me encantaría que te suscribieras, hicieras un comentario y le das me gusta a mi vídeo. Me daría ganas de seguir creando noticias para ti. Muchas gracias y entremos en mi vídeo. La actriz turca İdem Bürsin, conocida por sus papeles en varias series exitosas y por su presencia constante en los medios de comunicación, ha sorprendido recientemente a sus seguidores con una declaración muy contundente sobre su vida personal y su hijo. En una entrevista reciente, İdem abrió su corazón y dejó claro su firme postura en cuanto a la familia y el compromiso parental, especialmente en lo que respecta a la relación de su hijo con su bebé. La actriz, que siempre ha sido reservada con respecto a su vida privada, habló sin tapujos sobre cómo su hijo, fruto de su relación anterior, ha crecido con una fuerte convicción sobre lo que significa ser un buen padre. Aseguró que, a pesar de las dificultades personales que pudo haber atravesado en su vida, su hijo nunca permitiría que su bebé creciera sin la figura paterna a su lado. Mi hijo no dejará a su bebé sin padre. Con una mirada decidida y un tono seguro, İdem Bürsin dejó claro que uno de sus mayores valores como madre es la familia. Mi hijo siempre ha sido una persona muy responsable y madura. Me enorgullece verlo cómo se comporta con su bebé. Él entiende la importancia de tener ambos padres presentes en la vida de un niño, y es algo que no estaría dispuesto a sacrificar. Mi hijo no dejaría a su bebé sin padre, eso lo tengo claro, comentó la actriz, visiblemente emocionada por el tema. Este fuerte mensaje parece estar dirigido tanto a los medios como a aquellos que especulan sobre la vida familiar de İdem y su hijo, quien recientemente fue noticia por su relación con su pareja y su reciente paternidad. Aunque la actriz ha sido muy reservada acerca de su vida familiar, esta declaración ha dejado en claro su postura de defensa absoluta hacia el bienestar de los niños y el papel fundamental que ambos padres juegan en su desarrollo emocional. El compromiso de ser padres juntos. İdem no solo expresó su orgullo por la madurez de su hijo, sino que también aprovechó la ocasión para hablar de los valores que le ha inculcado desde que era pequeño. La actriz reveló que uno de los pilares fundamentales en su crianza fue siempre la importancia de la familia unida. Desde que mi hijo era muy pequeño, siempre le enseñé que la familia es lo primero. Un niño necesita amor, apoyo y, sobre todo, una figura paterna y materna presentes. Es fundamental que ambos padres se comprometan al 100% con sus hijos, explicó. A pesar de las dificultades y los desafíos que puedan surgir en una relación, İdem resaltó que el bienestar de los niños nunca debe ser puesto en segundo plano. No importa lo que pase entre los adultos, lo más importante es que el niño no sufra por ello. Yo siempre le dije a mi hijo que sea un buen ejemplo para su bebé, y que jamás permita que su hijo se sienta incompleto o solo por la falta de un padre, afirmó, demostrando la firmeza con la que aborda estos temas tan sensibles. Un mensaje a las nuevas generaciones. La sinceridad de İdem Bürsin ha tocado las fibras sensibles de muchos de sus seguidores, quienes han aplaudido su mensaje claro y directo. En un mundo donde las familias a menudo se enfrentan a cambios, separaciones y conflictos, su postura sobre la importancia de la figura paterna ha dado de qué hablar. Creo que los niños merecen tener a ambos padres, independientemente de lo que suceda en la vida de los adultos. No es fácil, pero el amor por los hijos debe estar por encima de todo. Mi hijo es el vivo ejemplo de esto, concluyó, cerrando su intervención con una reflexión sobre los valores que deben prevalecer en una familia. Un ejemplo de fortaleza familiar. Algunos medios también han especulado sobre la relación entre İdem y el padre de su hijo, pues su vida personal ha estado siempre bajo la lupa de los paparazzi y la opinión pública. Sin embargo, la actriz ha preferido mantener una postura distante en cuanto a su vida amorosa, prefiriendo centrarse en la crianza de su hijo y su crecimiento profesional. Lo que es claro es que la familia, especialmente los hijos, son la prioridad para İdem Bürsin, y está dispuesta a defenderlos a toda costa. Mi hijo ha aprendido mucho de lo que le he enseñado, y estoy muy feliz de ver el hombre en el que se ha convertido. A pesar de los altibajos que pueden surgir en la vida, él sabe lo que significa ser un padre amoroso y responsable, concluyó la actriz,
con una sonrisa de orgullo. El mensaje de Idem Bürsin, que aboga por la unidad familiar y el compromiso total con la paternidad, resuena no solo con sus seguidores en Turquía, sino también con su audiencia internacional. En un momento donde las relaciones familiares se ven a menudo desafiadas por diferentes factores, su testimonio es un recordatorio de que, a pesar de todo, lo más importante es el bienestar de los más pequeños. Una madre protectora y un hijo ejemplar. Además de su carrera como actriz, Idem Bürsin se ha convertido en un referente para muchos como madre. Su enfoque hacia la crianza refleja sus propios valores de trabajo duro, amor y dedicación a su familia. Mientras que muchos continúan especulando sobre su vida personal, lo que es evidente es que su principal objetivo siempre ha sido la felicidad y el bienestar de su hijo. Con su firme postura en defensa de la paternidad, Idem también envía un mensaje poderoso a las generaciones más jóvenes, que la paternidad no es solo un compromiso, sino un privilegio, y que ambos padres deben estar presentes en la vida de un niño para que pueda crecer de manera sana, emocional y psicológicamente. Mi hijo tiene un gran corazón, y está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo para su bebé. Eso es lo que importa, concluyó Idem Bürsin, quien sigue siendo una madre ejemplar y una mujer decidida a mantener los principios que guían su vida. La declaración de Idem Bürsin sobre la importancia de la figura paterna en la vida de su nieto no solo ha causado un gran revuelo en las redes sociales, sino que también ha tocado el corazón de muchas familias que atraviesan dificultades en sus relaciones personales. La actriz ha demostrado, una vez más, que la familia y los valores que uno transmite son fundamentales para el bienestar de los hijos, y en su caso, ese mensaje de compromiso y responsabilidad ha sido una constante en su vida. Un llamado a la responsabilidad familiar. La postura de Idem Bürsin, quien enfatiza la importancia de ambos padres en la crianza de los hijos, parece ser un llamado claro a las generaciones más jóvenes para que se tomen en serio el rol de ser padres. En su declaración, la actriz explicó que la paternidad no es solo un derecho, sino un deber que debe ser tomado con la seriedad que merece. No importa lo que pase entre los adultos, la prioridad siempre debe ser el bienestar del niño. Y los niños necesitan tener a ambos padres presentes en sus vidas, no solo de manera física, sino también emocional, señaló con firmeza. Esta postura también ha dejado claro que para Idem, la responsabilidad de ser madre o padre no termina en el momento del nacimiento de un hijo. Por el contrario, ser padre es un compromiso de por vida, que exige dedicación, amor y apoyo constante. Ser padre no es solo un título. Es un compromiso diario. No puedes dejar a tu hijo sin apoyo, sin una guía firme que lo oriente y lo acompañe a lo largo de su vida. El amor de los padres, tanto el de madre como el de padre, es el que proporciona la base emocional para que un niño crezca feliz y equilibrado, añadió, dejando claro que no tolera la idea de un niño privado de uno de sus progenitores. Idem también ha hablado con convicción sobre el papel fundamental que desempeña la figura paterna en el desarrollo de un niño. La actriz expresó que, si bien muchas veces se habla de la importancia de la madre, el padre tiene una función igualmente crucial en la formación emocional y psicológica del niño. Según Idem, un niño que crece con la presencia activa y amorosa de su padre tiene más probabilidades de desarrollarse de manera saludable, tanto a nivel emocional como mental. Muchas gracias por escuchar lo que tenía que decir. Espero que hayas disfrutado de mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.